Hoy día el tema que vamos a hablar, que el Señor quiere enseñarnos a todos, partiendo por el que lo da, ¿no es cierto?, que le toca trabajarlo desde antes, es la caridad. Y para partir con eso, quiero leer una lectura que está en Juan 13, 34 y 35, y dice: Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros, los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Quería partir con eso porque Jesús nos dio ese mandamiento nuevo, indicándonos que lo más importante es el amor. Que nosotros podamos tener muchos dones, muchos carismas, muchas virtudes, pero si no tenemos amor, nada somos. Él nos pide que a nosotros nos van a reconocer por cómo nos vean amarnos los unos a los otros. Así nos van a reconocer como sus discípulos. Entonces, Él nos pide que lo amemos como Él nos amó, que es un amor incondicional, un amor que supera muchas dificultades. Incluso Él nos pide que amemos a todos por igual, que veamos en el otro, como decía Fabián en la oración, a otro Cristo. Que podamos ver el valor que tiene el otro para nosotros, viéndolo como otro hijo de nuestro Padre Celestial. Bueno, de esa lectura ahora voy a pasar como a la definición de qué es lo que es caridad, que viene de una palabra que se llama caritas, que era latín, ¿cierto? Y que significa carecer o estar privado de algo. Y después otros personajes lo utilizaron como afecto, aprecio. Y para nosotros como cristianos, la caridad finalmente es amor, como decía la lectura que vimos recién en Juan. Por otra parte, si lo miramos como lo dice el diccionario en la Real Academia Española, dice que es una actitud solidaria la caridad, que tenemos con el sufrimiento ajeno, que también es una limosna que da auxilio o que presta ayuda, ¿cierto?, a los necesitados. Para nosotros como cristianos es mucho más que eso, ¿no es cierto? Y es una virtud teologal. El otro día estudiamos respecto a la fe. Ahora, esta segunda virtud es la que lleva a la acción nuestra fe, ¿ya? Y consiste en amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas, y amar al prójimo como a uno mismo, pero agrega algo que dice, por amor a Dios. En el catecismo dice así, en el 1822 dice, la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. O sea que también para poder amar al prójimo necesitamos amarnos a nosotros mismos. Para eso estamos viviendo este tiempo de sanación interior, de transformación interior, donde nos estamos aprendiendo a conocer, aprendiendo a amar. Pero el Señor nos da esa palabra que dice, por amor a Dios. O sea, si yo estoy en este proceso y todavía no me logro amar completamente, plenamente, por amor a Él, yo puedo amar a mis hermanos. ¿Ya? Por eso es importante esa parte que está al final en el catecismo. Por otra parte, las virtudes opuestas, digamos, a la caridad es la envidia y la animadversión. Esta última palabra entendía como una apatía,
como odio, como resentimiento, como tener mala voluntad, como no ser empático con el otro, no ponerme en el lugar del otro. ¿Ya? También en el catecismo dice que Jesús hace de la caridad un mandamiento nuevo, ¿no es cierto? Como leímos recién en Juan 13, 34 y 35. Él nos amó a nosotros hasta el fin, hasta morir por nosotros, por amor a nosotros. Y ese es el tipo de amor que Él nos pide. Él nos dice que Él espera que ese mismo amor que Él recibió del Padre, Él nos lo entrega a nosotros. Y Él espera que nosotros, ese mismo amor, lo entreguemos a los demás. ¿Ya? Dice, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor, nos dice. En Juan 15, 9. Este es el mandamiento mío, que os améis unos a los otros como yo los he amado. También está ahí en Juan 15, 12. Por otra parte, el Señor nos pide guardar sus mandamientos y nos dice, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea que también permanecer en el amor de Él implica que guardemos sus mandamientos, que sigamos lo que Él nos pide. Y dentro de eso Él nos pide, como les decía antes, que incluso amemos a nuestros enemigos. En el Catecismo, en el número 1825, dice, Cristo murió por amor a nosotros. Él nos pide que amemos hasta a nuestros enemigos. Eso está en Mateo 5, 44. Y que hagamos prójimos del más lejano. Prójimos es como próximo, cercano. Entonces, que nosotros seamos capaces de aquel que nos insulta, de aquel que de pronto no nos trata tan bien, seamos capaces de amarlo también. No solamente a nuestra familia, a los que nos caen bien, a nuestros más cercanos, sino que el Señor nos pide amar a todos, a los que piensan distinto que nosotros, a los que creen distinto que nosotros. Somos todos hijos de Dios. A mí me gustaría si alguien puede buscar 1 Corintios 13, del 1 al 11, y me puede ayudar con eso, porque ahí el apóstol San Pablo describe muy bien lo que significa la caridad. Él habla de las cualidades y de la importancia que tiene sobre otras virtudes. Eso está en 1 Corintios 13, del 1 en adelante. No sé quién lo podría leer. Si alguien lo tiene, si no lo... De la primera epístola a los Corintios. Sí. Aunque 13. hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa. No busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo en enigma,
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. No, ahí el Señor nos recalca que si tenemos fe para mover montañas, pero no tenemos caridad, no somos nada. Que si podemos dar una palabra de profecía, una palabra de conocimiento, esas cosas son temporales, pero la caridad perdura. Eso es lo que nos dice ahí. Nos habla también de que la caridad es paciente, es servicial, que no hay envidia en la caridad, tampoco hay enojo, ni hay vanidad, ¿cierto?, en la caridad. Y que se alegra con la verdad. Después, más adelante, vamos a ver en las obras de misericordia que uno puede hacer, que hay cosas que son espirituales, que van más allá de una ayuda de solidaridad que puede hacer cualquier persona, ¿no es cierto? Porque aquí estamos hablando que la caridad es un amor divino, es un amor que nos mueve a ponernos en el lugar del otro. Y eso implica no solamente obras concretas, sino que también lo que yo puedo enseñar al otro, lo que yo le puedo aportar al otro. Porque no solamente yo le puedo ayudar asistiéndolo de alguna manera, porque si no se confunde muchas veces con el asistencialismo, con no dejar que el otro crezca, ¿ya? Yo no solamente puedo ayudar al otro con dinero, con alimentos, sino que con mi tiempo, con mi dedicación, con mi conocimiento, y que todas esas cosas que yo vaya a entregarle al otro, se las entregue con amor, con delicadeza, con paciencia, que yo pueda transmitir el amor de Jesús a través de mis actos, de mi caridad hacia el otro. Entonces el Señor nos dice, si no tengo caridad, nada soy. Si no tengo amor, nada soy, en otras palabras, ¿cierto? Porque si no, es un servicio, es una virtud en sí misma, pero no hay un provecho cuando no hay caridad de por medio. ¿Ya? Como vimos antes, la fe, está la esperanza, que es otra de las virtudes teologales, y la caridad. Pero el Señor nos recalca aquí que la mayor de todas ellas es la caridad. Y eso lo dice en 1 Corintios 13. ¿Ya? Además, el ejercicio de estas virtudes están animados e inspirados por la caridad. O sea, el hecho de llevarlo a la acción. Porque en varias partes el Señor nos habla también que la fe sin obras es fe muerta, ¿cierto? Entonces, la caridad es la que nos impulsa a llevar a la acción la fe. Articula la caridad las otras dos virtudes, la esperanza, lo que yo espero en la eternidad, y lo que yo creo por fe. Y además la caridad nos permite purificar nuestra facultad de amar, que sea un amor puro, un amor divino, como el que el Señor nos tiene a nosotros. Y lo que trae como fruto la caridad, que también aparece en el Catecismo, en el número 1829, es la paz, la misericordia y el gozo. Entonces, el Señor esta semana nos hablaba en los cenáculos de lo que es la alegría. Entonces, el Señor nos llama a reflexionar en qué cosas encontramos la alegría, en qué cosas tenemos puesto nuestros pensamientos. ¿Ya? Y como mencionaba antes, también exige que uno practique el bien
y que haga corrección fraterna al hermano. La caridad también involucra eso. El amor no solamente implica donar algo, sino que también es que uno entregue lo que uno sabe. Si el Señor a uno le ha enseñado que algo no es correcto, uno tiene el deber de enseñarle eso a su hermano. Y eso es bíblico. No me recuerdo la palabra, pero nos salió esta semana en oración que decía que el Señor nos pide ser sus centinelas y que Él nos va a pedir cuenta de esas cosas. O sea, si nosotros sabemos que podemos enseñar algo a nuestro hermano, que podemos corregir fraternamente a nuestro hermano, el hecho de decir corrección fraterna implica que es con amor. Y si nosotros lo hacemos, el Señor nos va a cobrar cuenta. Qué bien que lo hayamos hecho, pero si no lo hacemos, también nos va a cobrar cuenta porque no lo hicimos. Entonces, aquí dice que exige la práctica del bien y la corrección fraterna en el catecismo. Y eso lo hacemos de forma generosa, sin esperar nada a cambio, en forma desinteresada. Ahora, lo importante que yo les mencionaba antes de que articula las otras virtudes es que la caridad tenemos que vivirla. Y lo que nos pide el Señor es que demos ejemplo. Tenemos que enseñarla a los demás y por sobre todo tenemos que pedírsela porque es un don sobrenatural, es un amor divino. Es un amor que es a imagen y semejanza de como Él nos amó. Y Él nos creó a imagen y semejanza suya, entonces nosotros somos capaces de amar como Él nos ama. Pero hay que pedírselo, hay que pedirle ese don, que derrame ese amor sobre nosotros, esa capacidad de amar como Él nos amó. Y lo principal es predicar con el ejemplo, porque nosotros no sacamos nada como cristianos con predicar sobre cosas y después no ponerlas en práctica. La caridad no es como un sentimiento solamente o una palabra, es llevarlo a la acción. Es que seamos capaces de que cuando estamos con otra persona, reflejar al Señor, reflejar el amor del Señor a través de nosotros, a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de lo que priorizamos en nuestra vida. Y amar como Dios nos ama, uno lo ve como muy lejano, ¿no es cierto? Uno lo ve como su intensidad y sus características que Él dio la vida por nosotros, pero uno tiene que pedirla, por eso dice ahí, pidan ese don sobrenatural de amar como yo los amé. También el Señor nos dice en Juan, en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, dice, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de obra y en verdad. O sea, ahí nos está diciendo, el amor no es un sentimiento solamente, son palabras que yo puedo decirle a alguien que lo amo, que lo quiero, ¿cierto? Pero si yo con mis acciones no reflejo el querer el bienestar del otro, el ayudarlo, estoy amando solamente de palabra y de lengua, como el Señor nos está diciendo que no es. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino que de obra y en verdad. Entonces la caridad hay que predicarla con el ejemplo. ¿Ya? Además el Señor nos pide que no seamos fundamentalistas en la fe. Si bien es necesario creer en todas las verdades que Él nos enseñó y nos enseña a través de su palabra, eso no es lo que convence a las personas que no creen. Y el Señor no quiere que ningún alma se pierda. Entonces, si nosotros en el mundo estamos enfrentados a personas no solo de nuestra comunidad que creen y oran con nosotros, sino que en nuestras propias familias tenemos personas que no están convertidas, que no aman al Señor como nosotros, que
tienen incluso idolatría o que no valoran las cosas como nosotros nos está enseñando el Señor. Entonces, Él nos llama a dar el ejemplo y nos llama a que no seamos fundamentalistas en la fe. ¿Ya? Y eso es lo que convence a los que no son creyentes, el hecho que nos vean a nosotros hacer obras concretas de amor. El mundo necesita experimentar ese amor puro, ese amor verdadero. Hoy día el mundo está muy egoísta, muy centrado en sí mismo. El Señor nos pide salir de nuestra comodidad y ir en ayuda del prójimo, ir en busca de las almas, de todas las almas, que ninguna se pierda, independiente si la persona uno cree que es mala, si uno tiene un prejuicio sobre la persona. No, el Señor no quiere que ninguna alma se pierda. Y el Señor dijo en ese mandamiento nuevo que sus discípulos debían ser conocidos por su amor. El Señor nos va a pedir cuenta de nuestras muestras de amor cuando lleguemos, no si creímos en la palabra que sale en la Biblia o no creímos. Nos va a pedir cuentas de qué obras concretas de amor hicimos. De eso nos va a pedir cuenta. Porque nosotros podemos creer, pero si no llevamos a la acción, no transmitimos amor, estamos siendo incoherentes. ¿Ya? Entonces, el Señor nos dice, lo más importante para una persona que me está siguiendo como nosotros, ¿cierto? Que estamos sirviéndolo, que estamos amándolo, que pertenecemos a una comunidad cristiana, no es servir, no es testificar, no es salir a predicar y hablar, sino que es amar a los hermanos. Yo no puedo salir al frente a hablar algo y no amar a mi hermano, no tener un tiempo para escucharlo, no interesarme por cómo está. ¿Ya? El Señor nos pide coherencia. Por otra parte, el Señor, en la consagración de la Virgen, que estamos haciendo varios ahora, que estamos renovando varios también, de lazos de amor mariano, Él nos dice que practicar la caridad con el más necesitado no es una opción que nosotros tengamos como para agradar al Señor, para sentirnos bien con nosotros mismos, o para que los demás nos valoren, ¿no es cierto? Sino que Él nos dice que la caridad es necesaria para nuestra salvación. Nosotros lo vemos desde ese punto de vista, lo vemos como esa exhortación que Él nos hace, ¿no es cierto? Que el ejercicio de la caridad es necesario para la salvación. Porque sin caridad no hay salvación. Porque si yo no soy capaz de ver en el otro hermano, en el hermano necesitado, no soy capaz de ver que está Cristo sufriendo ahí donde está mi hermano, quiere decir que yo me estoy negando a socorrer a Cristo mismo. Que yo me estoy negando a ayudar a Cristo. Y que por nuestra propia decisión nosotros estamos poniendo en riesgo nuestra salvación. Así de profundo es el no practicar la caridad. O sea, yo pongo en riesgo mi salvación por decisión propia cuando no soy capaz de ver en mi hermano a otro Cristo. Cuando no soy capaz de ver que el otro tiene una necesidad, que está sufriendo, que está enfermo. Y a mí me gustaría que alguien pudiera leer Mateo 25, del 31 al 46. Esa lectura habla del juicio final. Refuerza lo que estamos conversando acerca de lo que se está tratando en la consagración de la Virgen. Y es el discurso escatológico que nos hace el Señor. No sé quién puede buscarme Mateo 25, 31 al 46. Por favor. ¿La leo? Ya, Cristian, gracias.
Dice el Señor: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Entonces el rey dirá a los de un lado: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Después dirá a los del otro lado: apártense de mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui un extraño y no me hospedaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces responderán también estos diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? ¿Cuándo fuiste un extraño y estuviste desnudo, enfermo o en la cárcel y no te socorrimos? Y él les responderá: les aseguro que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo conmigo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí el Señor ratifica a través de esta palabra que la caridad es necesaria para la salvación, porque Él nos está diciendo que en el juicio final Él nos va a examinar por esas obras de amor que hicimos o no hicimos. Entonces muchas veces pasamos por el lado de alguien que necesita ayuda, no lo ayudamos. Muchas veces podemos ayudar a un enfermo y no lo hacemos. Muchas veces podemos escuchar a alguien que necesita ser escuchado, que necesita hablar, y a veces nos hacemos los locos. Entonces el Señor nos va a pedir cuentas de eso en el juicio final. Él va a examinar todas esas situaciones y en el fondo Él nos está diciendo que la persona que sufre a nuestro lado, ya sea nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino, la persona con la que nos encontramos afuera de la iglesia cuando vamos, las personas de nuestra comunidad, las personas de nuestra familia, no son extraños, son nuestros hermanos. Y nosotros tenemos una responsabilidad sobre el prójimo que se encuentra desamparado, sobre el prójimo que está sufriendo, sobre el prójimo que tiene necesidad. Sobre todo en este tiempo, con lo que estamos viviendo, encerrados en nuestras casas, hay muchas personas sin trabajo, hay mucha hambruna, y nosotros no podemos ser indiferentes a eso. Cuando nos toque salir, ¿no es cierto?, al mundo de nuevo, de nuestras casas, no podemos ser igual que antes, no podemos permanecer indiferentes con las personas que están en nuestro trabajo, con las personas en nuestra comunidad. De repente, no sé, algo tan simple como que estamos en una oración de comunidad y alguien llora, 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 a lo mejor esa persona necesita conversar. Y nosotros a veces no somos capaces de destinar un momento de nuestro tiempo para conversar con nuestro hermano de comunidad. Si no somos capaces de hacer eso, imagínense cómo podría ser eso en nuestro ámbito de trabajo, en la calle, con la persona que nos habla y nos pide ayuda. Nosotros no tenemos que cuestionar por qué. Uno a veces dice, no, es que yo creo que esta persona puede trabajar, tiene como mi edad o no sé qué. Nosotros, el Señor nos pide que nosotros ayudemos de diferentes maneras. El Señor, de hecho, nos va a explicar ahora que hay distintas formas de ayudar a nuestro prójimo. Pero
el hecho de buscar excusas para no hacerlo, es que estoy apurado, es que no, el Señor nos pide que nosotros amemos como Él nos amó. Y para eso nosotros tenemos que dedicar tiempo, estar atento a la necesidad del otro, al sufrimiento del otro. Y muchas veces hacer eso nos hace salir de nuestra comodidad. Y eso es lo que no nos gusta muchas veces, o que no nos anima a hacerlo. Pero el Señor nos dice que muchas veces la caridad no va a brotar en forma espontánea, de como un sentimiento. Porque hay muchas cosas que hacemos sin que nos brote en forma espontánea. O sea, todos los días tenemos que ir a trabajar, cuando estudiamos, cuando compartimos con la familia, cuando hacemos muchas cosas que hacemos en forma automática, no es que nos brote, nosotros tenemos que hacerlas. Y aquí es lo mismo, muchas veces no nos va a brotar en forma espontánea que el hermano está sufriendo. Eso es súper válido, hay personas que son más empáticas que otras y el Señor valora eso, pero lo que más valora el Señor es cuando es más perfecta la caridad, es cuando brota no de un sentimiento, sino que de una convicción, de una profunda convicción de que al que estoy ayudando es otro Cristo. Y eso es lo más importante. Porque hay personas que se van a escudar, es que yo no soy tan empático, es que yo no soy tan de piel, es que yo no sé, no me gusta escuchar. No, pero esas son excusas. Porque en el fondo cuando nosotros lleguemos frente al Señor, Él nos va a decir, en esas personas estaba yo. En esas personas que tú no quisiste escuchar, que tú no te detuviste un momento, que tú no diste un abrazo, que tú no auxiliaste cuando estaba enfermo, estaba yo y no me ayudaste. Entonces, el Señor nos dice, los van a reconocer por el amor que ustedes entreguen. Y esas son muestras concretas de amor. Acuérdense que el Señor nos decía, no quiero amor de palabra, caridad de palabra, sino que en obra y en verdad. Entonces, muchas veces el hecho de ayudar a un hermano nos hace salir de nuestra comodidad. Que yo me iba a ir a almorzar justo ahora después de comunidad y entonces, pero el Señor, si nosotros vemos que alguien necesita ayuda y me tengo que quedar a almorzar con mi hermano, a escuchar a mi hermano, que lo haga con amor. Todo lo que yo haga, que sea con amor. Que si en vez de quedarme en mi casa no haciendo nada, me voy donde, por ejemplo, yo ahora estoy acá donde mi familia. Yo estuve 4 meses solita, viviendo un momento bien íntimo con el Señor. Claramente, una mayor comodidad para mí es estar allá. Pero yo sentía el llamado del Señor a venir a ayudar a mi mamá, a mi abuela, donde yo tengo que mudar a la abuela, darle comer, hacer cosas que claramente a uno lo sacan de su comodidad. Pues si yo estoy viviendo sola en mi casa, yo hago lo que yo quiero, nadie me pide nada, y ahora es diferente. Gracias a Dios ahora ella está tranquila, pero así nos pide el Señor vivir la caridad. Y el Señor tiene los tiempos perfectos. Yo justo en este momento estoy sin trabajo. El Señor ha permitido que yo pueda asistir, ¿no es cierto?, a mi familia. Y de hecho yo tenía planeado venirme la otra semana. Pero como el Señor es tan perfecto en sus tiempos, Él permitió que yo me viniera una semana antes y que pudiera vivir la caridad antes de poder dar este tema. Porque para eso hay que ser muy paciente. Imagínate una persona de 97 años que grita todo el día, toda la noche, que tienes que mudarla, darle comida, y tú ver en su rostro, cuando uno a veces con una pequeña muestra de amor, ves felicidad en su rostro, es impagable. Entonces, realmente yo no lo había visto así, pero ahora me doy cuenta que por eso me vine antes, porque tenía que vivir esa caridad, ¿no es cierto?, en carne propia, donde uno sale de su comodidad, donde uno ama al otro como lo amó el Señor, concretamente. Entonces, es muy bonito cómo el Señor se manifiesta. Yo podría comentar también otra cosa, que un día
estábamos en la iglesia acá en La Serena, Eric estaba conmigo, así que el Eric puede confirmarlo. Estábamos en misa y estaban hablando de lo que significaba ser discípulo. Y como acá dice, a mis discípulos los reconocerán por cómo se amen. Entonces, él decía, hoy a lo mejor oran por sanación, liberan, sacan demonios, hacen obras de ayudar, ¿no es cierto? Pero a lo mejor cuando lleguen ahí yo le voy a decir, yo no te conozco. Nosotros estábamos cantando, ¿no es cierto?, para el Señor, no estábamos predicando, hablando de la fe. Yo no te conozco. Pero Señor, si yo prediqué en tu nombre, si yo hice tantas cosas, sané personas, entonces el Señor lo que nos va a cobrar es el amor. Él nos va a examinar por nuestras obras de amor. Y yo estaba ahí y me empecé a cuestionar, dije, uy, Dios mío, chuta, a lo mejor yo voy todas las veces a comunidad, pero a lo mejor en los otros ámbitos de mi vida no estoy manifestando lo que tú me pides. O sea, en mi trabajo yo de repente me enojaba y olvídate, se me olvidaban las cosas que el Señor me ha enseñado, porque me molestaba y la rabia, la ira, ¿no es cierto?, podía más que el amor al otro, que devolver bien por mal. O sea, siempre traté de actuar en base a mis valores y creo que lo lograba, pero sí me salía de mi paz, me sacaba de lo que el Señor me enseñaba. Entonces, también en la familia, o sea, el Señor nos llama a ser conciliadores, en todos los otros ámbitos. Entonces no es como solamente el sábado yo voy y yo escucho la oración y yo me tiro al suelo y yo lloro y después, y los otros días, ¿qué estamos haciendo? En nuestra vida lo estamos llevando a cabo, estamos haciendo obras de amor. Y él dice, partan por los más cercanos. O sea, yo no puedo estar entregando para afuera algo que no hago con nosotros, con nuestra misma familia. O sea, yo tengo que partir entregando amor, entregando tiempo, entregando bienestar a mi familia, a mi comunidad, y de ahí hacia afuera, porque tampoco es correcto que yo esté ayudando afuera y en mi casa esté descuidando, en mi comunidad esté descuidando. Por eso que nosotros también hemos intentado, a través de un equipo que está viendo obras de caridad, de que nosotros ayudemos primero a las personas de nuestra comunidad, primero a quien pueda necesitar alimento, abrigo, oración, escucharlo, los problemas que pueda tener, pastorearlo, acompañarlo, primero en nuestra comunidad. Nadie dice que no lo hagamos fuera, pero el Señor nos pide los más cercanos. El prójimo es también quien está cerca de uno, entonces uno no podría estar practicando obras de amor y en su casa no querer ayudar a su enfermo, en su casa no tener paciencia, etc. Entonces eso nos pide el Señor. Y bueno, ese día en la iglesia yo me cuestionaba, decía, chuta, el Señor me va a pedir cuenta, y porque no en todos los ámbitos estoy practicando lo que estamos estudiando. Y de repente se acercó un hombre y nos dio la paz. A mí y a Eric también, que estaba conmigo ese día. Ya. Y salimos y yo me quedé con eso, y salió el cura, y fue el discurso del cura fue muy bonito, la prédica de él fue muy, nos llegó mucho. Y cuando salimos, este hombre, que era un mendigo que estaba ahí, se acercó a mí y me dijo, yo te conozco. Y yo casi lloré, porque yo dije, era el Señor hablando a través de él. Y me dijo, yo te conozco a ti. De Coquimbo, me dijo incluso, porque yo soy de Coquimbo. Y claramente yo no lo había visto nunca, nunca. Y yo no tenía ahí en ese momento con qué ayudarle, ni Eric tampoco. Entonces partimos, nos fuimos a la camioneta y yo le decía, oye, ¿por qué no lo vamos a buscar? Si dijo de Coquimbo, a lo mejor debe estar en esa dirección. Y partimos, y bueno, ahí encontramos algo y le ayudamos con lo que pudimos, digamos. Pero más que eso, él me dio la mano después, en la camioneta. Y me decía, ¿cómo te llamas? Me preguntó. Paulina, le dije. Ah, creo que se llamaba Jürgen o algo así. Y me dijo su nombre y me habló. Y me dio tanta paz porque yo sentí que era el Señor hablándome. O sea, uno siempre le va a faltar por qué crecer en amor. Pero tenemos que partir hoy día. O sea, no podemos dejar
postergar esto. Entonces yo sentí que sí, que yo estaba creciendo en amor, pero que me faltaba mucho, por supuesto, porque yo me estaba cuestionando en ese momento. Pero que sí el Señor estaba viendo que había una disposición, al menos en mi corazón, en nuestros corazones, a crecer en amor. Entonces no nos podemos justificar en que no, que yo, mira, no me amo ni a mí mismo, voy a amar al otro, o no, es que yo no tengo tiempo, es que estoy ocupado. No, nosotros, el Señor nos va a pedir cuentas de eso en el juicio final. Él lo dijo acá en Mateo 25, 31, 46, nos dice: por eso yo les voy a pedir cuentas. Y de eso va a depender también nuestra salvación finalmente. Entonces había otra persona, San Juan de la Cruz, que decía que al atardecer de la vida nos van a examinar en el amor, en la caridad, en la solidaridad, en la fraternidad. Y para eso vamos a tener que salir de nuestra propia comodidad y ir en ayuda del prójimo. Estar atento a la necesidad del otro. Y aunque algunas veces nos incomode, el Señor ahí va a valorar mucho más. Va a valorar mucho más porque lo estamos haciendo por convicción de que en el otro hay otro Cristo. ¿Ya? El Señor no nos va a exigir que nosotros primero sintamos la empatía, sintamos, nos pongamos en el lugar, no. El Señor nos pide y valora mucho más la caridad perfecta es cuando uno lo hace por profunda convicción de que al que estamos ayudando es otro Cristo. Y ese sentir se va a ir dando con el tiempo, va a ir siendo producto del hábito que nosotros vayamos adquiriendo, ¿no es cierto?, de ir ayudando al otro. Y el Señor nos explica que hay, a través de esta consagración a María nos explicaban que hay 4 tipos de caridad que uno puede hacer. La primera es la limosna, que en el fondo corresponde a aliviar a la persona, al necesitado, en el hoy, en la inmediatez. ¿Ya? El segundo es la beneficencia, que en el fondo ayuda no solo al hoy, sino que también al mañana, y uno lo hace a través de alguna institución. Ayuda. Entonces tampoco uno aparece figurando ahí en la ayuda. Uno no aparece en ninguna parte. ¿Ya? Porque acuérdense que la caridad es desinteresada. No debo yo esperar reconocimiento por ello. Entonces, la beneficencia ayuda al hoy y al mañana. Y no aparezco yo en ninguna parte. Y la tercera es capacitar. O sea, no solamente entregar el pescado al otro, sino que enseñarle a pescar. Y eso permite que la persona pueda asegurar su mañana por sí mismo. ¿Ya? Y ahí es cuando tenemos que tener cuidado con el asistencialismo, porque nosotros estamos llamados a valorar al otro, a entender que el otro puede aprender y a enseñarle todo lo que nosotros, el Señor nos ha enseñado. Entonces, si no podemos donar en plata, si no podemos donar en cosas, es mucho más valioso también que podamos donar en tiempo, en enseñar, en conocimiento, porque eso además, como dice ahí, permite aliviar el mañana de la persona, pero valiéndose por sí mismo. Y hay muchas muestras de eso. Hay gente que las capacitan, por ejemplo, en la cárcel, para que después puedan salir y reinsertarse, que puedan empezar a trabajar, que puedan valerse por sí mismas, por ejemplo. Y la cuarta forma es la evangelización, que en el fondo es enseñarle a la persona a valerse para la eternidad. O sea, le alivia la eternidad. Porque no solamente uno le está dando un pan físico, sino que un pan espiritual. Pero eso no puede ser solamente a través de la prédica, sino que tiene que ser a través de las obras nuestras, a través de la coherencia en nuestro actuar, que nosotros podamos llegar al otro, a través de la evangelización. Y este año en Canción Nueva es el año de la pesca, el año de la evangelización. Entonces, cuando nosotros salgamos de este encierro, nosotros estamos llamados a eso.
Ya no estamos llamados a juntarnos solamente los sábados entre cuatro paredes nosotros, sino que estamos llamados a salir en busca de otros, a salir a la pesca. Y para llegar a otros, si no tenemos amor, va a costar mucho. Va a costar mucho porque los demás que no conocen a Dios, que no aman a Dios, lo que los va a mover es el amor, las muestras de amor, que nos vean como nosotros nos amamos, que es lo que dijo el Señor. A mis discípulos los reconocerán por cómo se aman. Así que le voy a pedir al Fabi si puede tocar alguna canción, no sé, que tenga que ver con María, si se puede, que ella, después vamos a hablar un poquito de ella, para que ella pueda ir intercediendo, pueda ir pasando al frente de nuestra intención. Ven Espíritu Santo, ven, mediante la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven, mediante la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Tu amadísima esposa. Vamos a pedir a la Virgen María que pase al frente de esta enseñanza, que ella, que fue llena de gracia, llena de caridad, nos permita llegar al corazón de Jesús, entender el amor de Jesús, entender que amar al prójimo desde Dios implica que hay un flujo de gracia que es invisible a nuestros ojos, pero que viene de Dios y que va más allá de la ayuda misma que nosotros podamos dar a otro hermano. Esa es la diferencia que hay entre una obra de solidaridad que puede hacer cualquiera y una caridad, que es el amor, es amar al otro, pero con un flujo de gracia de Dios. Esa es la diferencia. Y nosotros podemos amar a través de acciones sencillas, a través de cosas concretas, pequeñas, podemos hacer el bien a los demás. Le vamos a pedir también a la Virgen que ella nos adorne con sus virtudes, nos ayude a entender lo que significa la verdadera caridad, el verdadero amor, nos ayude a reflejar a través de nuestros actos el amor de Jesús. La caridad finalmente es un amor puro, es un amor cristalino que nos lleva a hacer todas las cosas reconociendo a Dios, dándole a Dios de manera concreta y real el primer lugar. Nosotros siempre tenemos que poner a Dios en el centro de todo lo que hagamos, porque es para Él la gloria de la ayuda que podamos brindar a un prójimo. Que lo vean a Él a través de nosotros, no a nosotros.
La caridad finalmente es el nombre propio del amor cristiano, así tenemos que entenderlo. El amor cristiano no puede ser el mismo amor que tiene cualquier persona. Nosotros, que el Señor nos amó, y Él ama a todos, ojo, no solamente a los que son cristianos, a los que están en alguna comunidad como la nuestra. Él ama a todos, pero Él nos pide a nosotros tener ese mismo tipo de amor. Nosotros no podemos estar discriminando a las personas porque piensan distinto que nosotros, porque tienen una condición social distinta a la de nosotros, porque están enfermos, porque un sinfín de cosas por las cuales nosotros muchas veces discriminamos a las personas. El Señor nos pide, el primer mandamiento que Él nos da, el nuevo mandamiento, es amar al prójimo. Y amarlo como yo te amé a ti, como yo los amé. Entonces, a lo mejor no es del parecer de todos, pero yo lo voy a compartir porque así lo siento. Yo creo que cuando uno tiene, por ejemplo, dificultades en su trabajo, o cuando uno tiene cercanía, por ejemplo, en su familia, que hay una persona que es, por ejemplo, homosexual o algo así. Nosotros no creemos en eso, ¿verdad? Pero nosotros, el Señor nos dice, amen al otro, como yo los amé. Entonces lo que tiene que primar en nosotros es el amor. No si el otro cree, si es de un partido político distinto, si tiene una sexualidad distinta. El Señor nos está pidiendo que amemos primero nosotros. Él es el que hace el juicio sobre las personas, no nosotros. Nosotros estamos llamados a amar, estamos llamados a darle la mano a quien lo necesite, independiente de su color, de su creencia. Nosotros estamos llamados a que cada alma se salve. El Señor nos llama a eso. Entonces, cada uno por su historia y por su creencia, ¿no es cierto?, tiene firmes convicciones de fe, y por eso podemos también herir a otro, rechazar a otro, dejar de amar a otro. La verdad es que el Señor nos llama a amar a todos. A mí, por ejemplo, honestamente, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, amar a alguien que esté en pro del aborto, porque yo sufrí pérdida de bebé. Para mí es mi historia, es lo que me ha marcado mi conversión, pero por lo mismo, a lo mejor yo estoy llamada a hacer algo en obra del amor para eso, y no a ponerme, no, yo no, porque yo lo he dicho, yo no quiero ver a la gente de la pañoleta verde, no quiero, yo no puedo. No, yo no creo que finalmente a través de preparar este tema, yo entiendo que si bien yo no estoy de acuerdo, por supuesto, porque atenta contra lo que yo viví en mi historia y atenta contra lo que el Señor me está enseñando, pero yo estoy llamada a amar, estoy llamada a enseñar, y a lo mejor yo estoy llamada a hacer algo pro vida, por ejemplo. ¿Se fija? Entonces el Señor nos pide, el amor es por sobre todas las cosas. Y con tus obras de amor, no con que yo me ponga a recriminar al otro por lo que está haciendo, que sin duda nosotros lo vamos a ver mal, porque no es lo que el Señor nos ha enseñado. Pero el Señor primero que todo nos llama a amar, no a rechazar al otro. Y en uno genera mucho rechazo las personas que creen y sienten distinto. Entonces yo les pido eso, porque el día de mañana puede llegar personas que piensen diferente a nosotros, a nuestra vida, y nosotros tenemos que entregarles amor, tenemos que tocar su corazón a través del amor. Entonces, que el hecho de pensar diferente no nos lleve a rechazar a nuestro prójimo. Está bien, nosotros tenemos nuestra convicción y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero nosotros, la primera cosa que debemos hacer es amar al prójimo y no rechazarlo por las distintas cosas en las que crea. En el trabajo podemos tener diferencias, podemos pensar distinto políticamente, socialmente, pero tenemos que demostrar con acciones concretas el amor al otro.
Entonces yo les digo eso, o sea, el Señor nos va a pedir, nos va a exigir qué obras de amor hicimos, o si nos quedamos solamente en recriminar y en rechazar al que pensaba distinto que yo. Entonces, tenemos que tratar de hacer obras concretas de amor. A lo mejor no vamos a poder llegar a esa alma que piensa tan distinto a nosotros, que siente tan distinto, pero por lo menos podemos intentarlo, o hacer algo para que otras personas no caigan en esas mismas cosas. Yo, por ejemplo, me siento llamada a actuar en algo que sea pro vida, en ayudar a lo mejor a las mujeres que están pensando en abortar. A lo mejor ahí está la obra de amor y no en rechazar lo otro. Aunque igual eso cuesta porque sus sentimientos van, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que uno cree y a la fe y a las verdades que el Señor nos ha enseñado. Pero el Señor nos pide amor para todos. Yo sé que a algunos les va a costar escuchar estas cosas y que varios están ahí, los veo rezando lo que yo estoy diciendo, pero el Señor nos llama a amar a todos por igual, porque todos tenemos la misma condición de hijo, porque nos llama a ver el valor en el otro. Y así como nosotros nos pudimos convertir de cosas que antes hacíamos que no eran del Señor, también puede otra persona convertirse, otra alma convertirse, otra alma amar al Señor como nosotros lo amamos. Entonces nosotros no somos quienes juzgamos, no, esta persona está perdida. No. Nosotros estamos llamados a entregar amor. Y el Señor nos pide que ningún alma se pierda. Nosotros no somos los encargados de decir a este no lo ayudo porque este está perdido, este piensa distinto, este no. Nosotros estamos llamados a brindarle amor a todo quien lo necesite, a todo quien está sufriendo. Nosotros no sabemos lo que hay detrás de la historia de cada persona, no sabemos el sufrimiento que haya tenido cada uno. Entonces el Señor nos está llamando a amarnos como Él nos amó. Así como Él escogió ir a la casa de Zaqueo, que era una persona que no era de sus apóstoles, que vio una persona que está ahí asomada nomás, ¿no es cierto? Y que Él no practicaba precisamente en ese momento el bien. Y Él escogió, ¿no es cierto? No lo discriminó. Así como no discriminó a la samaritana. Así como le pidió a las personas, tiren ustedes la primera piedra si ustedes no han hecho nada. Eso también es parte del amor, de la caridad que yo tengo que sentir por el otro. Bueno, a través de la canción, voy a cambiar ahora un poquito tema, a través de la canción que nos cantó Fabián, la intención era que nosotros pensáramos dónde están puestos nuestros tesoros hoy día, dónde están puestos nuestros pensamientos, dónde están puestos nuestros anhelos, nuestros sueños. Porque si nosotros miramos a María, María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Entonces, nuestra alegría tiene que estar puesta en el Señor, en la salvación, en la eternidad. Si nosotros vemos la palabra que nos dio el Señor en Mateo 25, nosotros ahí vemos que nuestra salvación depende de cuánto podamos amar, de si logramos también transmitir al otro amor, ¿ya? Entonces las mayores alegrías de nuestra madre reposaban en Dios, en un Dios vivo, en un Dios cercano, en Jesús. Y Jesús significa justamente Dios salva. Jesús es nuestro Salvador. Entonces Jesús debe ser siempre el centro de todo lo que hagamos, de nuestras oraciones, de nuestra vigilia, de nuestra entrega, de nuestra fe, de todas las obras que hagamos. Jesús debe ser el centro para nosotros. Y ese amor de nuestra madre nace de la comunión con el corazón de Jesús. Y María es muy caritativa porque ella lleva a Jesús a los demás y a los demás a Jesús. Incluso ella intercede por aquellas almas que nadie ora muchas veces, por aquellas almas que están a punto de perderse. Por eso que yo les digo, si ella tiene ese gesto tan bonito de orar para que ningún alma se pierda, incluso en el hecho de hacer la consagración a María,
nosotros le entregamos a ella la facultad de que muchas de las cosas buenas que nosotros, de las obras buenas que hagamos, ella pueda también utilizarla para interceder por otras almas. Entonces María nos lleva a Jesús y lleva a Jesús a los demás. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor, que llevemos a Jesús a los demás, a todos los demás, a los que están cerca de nosotros, lejos, que piensan igual, que piensan distinto, y partir por los más cercanos, como decíamos, la familia, la comunidad, pero no por eso voy a yo juzgar a quien no le ayudo, ¿ya? Podemos procurar hacer el bien al prójimo incluso en detalles pequeños, y ella aceptó ser nuestra madre en el momento donde ella tenía su corazón partido ahí a los pies de la cruz. Ella aceptó ser madre de todos nosotros. Entonces imagínense ese acto de amor hermoso donde ella estaba sufriendo por la muerte de su hijo y aceptó eso. Entonces nosotros tenemos que salir de nuestra comunidad, de nuestra comodidad, ¿cierto? Y hacer gestos como el de ella, de grandeza como ese, de muestras de amor hermosas. Porque todos podemos, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Otro ejemplo es el Padre Hurtado, por ejemplo. Él decía que la caridad se mide a través de la fidelidad al Señor, de la fidelidad a Cristo. Y la fidelidad del amor al prójimo, ¿cierto? Y él decía que la verdadera devoción consiste en buscar a Dios, no solamente en buscar a Dios en el cielo, ¿no es cierto?, en la Eucaristía, en la misa, en la oración, en el sábado de comunidad, sino que verlo y servirlo en cada persona que yo me encuentre, en cada persona que yo comparta. Porque Él nos ha puesto aquí en este mundo a todos por igual. Algunas personas, gracias a Dios, lo amamos, estamos cerca de Él, pero hay otras personas que no, y muchas veces porque ni siquiera no conocen esta verdad. Entonces, qué más hermoso que llevarles a Jesús a los demás que no han podido tener esa bendición, ¿ya? Además, estas virtudes teologales, el Señor nos las da a través de nuestro bautismo, pero nosotros tenemos que irlas trabajando, irlas fortaleciendo, irlas regando, ¿no es cierto? Irlas sembrando durante nuestra vida. Entonces, Él nos pide la forma y nos enseña la forma. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la forma que Él nos indica, ese es el camino que Él nos indica. Ámense también, dice, hijitos míos, no de palabra ni de lengua, sino que en obra y en verdad. Y nos explica cómo, siendo pacientes, siendo delicados, saliendo de nuestra comodidad, no sintiendo envidia ni resentimiento hacia nadie, ni hacia el que me hace el mal, ni hacia el que él piensa diferente, ni hacia el que cree distinto, a nadie. El Señor nos pide amar a todos por igual, porque a todos Él los creó a imagen y semejanza suya. Y Él nos pide que veamos el valor en el otro. Eu digo que sim, amor